Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las funciones. Para este caso vamos a introducirnos a lo que es el estudio de una función, el análisis propiamente dicho. Eh, Vamos a comenzar con el primer concepto, el primero de los puntos que se analiza, que es el dominio. El dominio de una función, les leo como dice acá, es un conjunto de valores por los cuales la función está definida. Es decir, todos los números a los cuales puedo reemplazar en las X y obtengo un resultado, ¿sí? Gráficamente se ve sobre el eje X, ¿sí? Les explico un poco qué es esto del dominio. Parece un concepto complicado, pero no es más que el conjunto de todos los números a que la función nos devuelve un resultado. O sea, vamos con un ejemplo numérico. Las funciones polinómicas eh, que tienen esta forma, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior que habíamos trabajado? Por ejemplo, un polinomio tiene esta forma. Fíjense las operaciones que hay acá. Tenemos potencias y multiplicaciones, y a su vez tenemos sumas y restas. Estas operaciones no tienen ninguna restricción, o sea, yo siempre puedo reemplazar cualquier número, ¿sí? Y siempre voy a tener un resultado, ¿sí? Puedo elegir cualquier número dentro del conjunto de los números reales, o sea, cualquier número, lo reemplazo en la X y cuando hago la cuenta siempre obtengo un resultado. Bueno, esos números que yo elijo para reemplazar es el conjunto dominio, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que yo acá pinté el eje X. El conjunto dominio se mira en el eje X, ¿sí? Porque son los números que uno va usando para reemplazar en la función, ¿sí? Y en el caso de las funciones polinómicas, son todos los números reales, o sea, todos los números. El siguiente, ¿sí? Es el concepto de imagen, ¿sí? Siempre estos dos son los más conocidos, el dominio, ¿sí? Y la imagen, ¿sí? Em, la imagen vendría a ser es ese resultado que devuelve la función. Fíjense lo que dice la definición. La imagen es el rango de valores, ¿sí? De f de x, o sea, de la función, para los que existe un valor de x, ¿sí? O sea, que son todos los números que la función devuelve después de haber reemplazado un número en la x. Gráficamente se mira en el eje y, ¿sí? Entonces, si yo tomo, volvamos al el ejemplo de la tabla de valores. Estos números que están acá vendrían a ser números que pertenecen al dominio, ¿sí? Vamos a darle vamos a escribirle, ¿sí? Estos son números que pertenecen al dominio. Y estos resultados que están acá son números que pertenecen a la imagen de la función. O sea que es como si yo estuviera tomando una vertical y la hago reflejar. Uy, esto fue muy chueco. Es como que yo hago una vertical, la hago reflejar y tengo su imagen. ¿Sí? Fíjense, tomé una vertical, la hago reflejar y tengo la imagen. ¿Sí? Si tomo el 1, su imagen va a ser el 1, porque la cuenta me da 1. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser el concepto de dominio de imagen. ¿Sí? El conjunto de donde parte o sea, la función y el conjunto a donde llega la función. ¿Sí? Fíjense que siempre estoy hablando de conjuntos, porque justamente es eso. El dominio y la imagen y muchos de los puntos que vamos a analizar se trata de armar conjuntos, ¿sí? Bueno, seguimos. Otros dos que se ven en la gráfica son el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Este concepto es sencillo y es necesario conocer las raíces de la función. Por ejemplo, yo tomé la gráfica en la que habíamos hecho al principio, ¿sí? Le hice un rayado así a mano para justamente marcar la parte de la función que es positiva, ¿sí? Justamente la positividad tiene que ver con eso.
tomando como referencia el eje X, qué partes de la función están sobre, ¿sí? Fíjense, lo que está sobre el eje X vendría a ser todo esto de acá, ¿sí? Esta parte de acá hasta la raíz y después esta otra parte, ¿sí? Eso se escribe en forma de intervalo, ¿sí? Acá tengo el intervalo. Se denota con la letra C y se pone el más arriba. Y fíjense en qué intervalos es positiva. Entre el -2 y el 1. ¿Sí? Entre el -2 y el 1. ¿Y dónde vuelve a ser positiva? Del 3 hasta el infinito. ¿Sí? Esta función, como crece hacia arriba, es continua y abarca todo el eje X. ¿Sí? Entonces fíjense, esta función es positiva del 2 al 1, del -2 al 1 y después vuelve a ser positiva del 3 al más infinito. Y fíjense, en negatividad pasa exactamente lo mismo, es el mismo concepto. Yo acá lo rayé a mano en las partes donde está debajo de la función. La función está debajo del eje X, que sería desde el infinito hasta el -2 y después entre el 1 y el 3. ¿Sí? Acá habría lo que se llama mínimo. ¿Sí? Ahí tendríamos los conjuntos, o sea, el conjunto unido, ¿sí? De negatividad. Y se denota así el C y el menos arriba, o también se puede poner abajo. Bueno, estos 4 puntos existen más, pero son los que vamos a ir trabajando y son los más sencillos de ver, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima.